En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al iniciar nuestro momento de oración al Espíritu Santo, para que Él nos guíe, para que sea Él quien haga fecundo este momento de encuentro con el Señor. Utilizo la oración al Espíritu Santo, que dice así: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer, cómo debo obrar. Inspírame cómo debo obrar para procurar la gloria de Dios y el bien de las almas, así como mi propia santificación. Con estas u otras palabras invoquemos el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo y pongamos en manos de la Santísima Virgen María estos momentos, estos minutos de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para esta oración quisiera poner un contexto, y es un contexto sencillo, un contexto que nos es a todos muy natural porque lo hemos meditado, no porque el contexto en sí sea sencillo, sino porque es un contexto conocido. Por ello nos es natural, porque es conocido. Y me estoy refiriendo al contexto de la última cena. Les invito a que este momento de oración lo hagamos sentados a la mesa con Jesús, escuchándole a Él, actuando nuestra fe para ponernos también nosotros en ese lugar, en ese cenáculo, en donde nos ayuda el evangelista San Juan a ubicarnos y nos relata ampliamente el discurso que Jesús pronunció en aquel momento. Como sabemos, son los capítulos 13, 14, 15, 16, incluso el 17 del evangelista San Juan, que nos relata ese discurso de Jesús en el momento solemne de la última cena, cuando está con sus discípulos. Ese es el contexto en el que les invito a hacer esta meditación. ¿Y por qué lo hago así? Porque entiendo que este mes, posiblemente muchos de quienes están escuchando, de los que están escuchando, estarán en un contexto quizá de vacación, posiblemente no necesariamente en su casa. No sé si todos tengan a la mano la Biblia, por lo tanto, aunque hoy en día es muy fácil tener la Biblia a la mano con los dispositivos electrónicos, pero de manera que sea una meditación sencilla, de manera que sea una meditación que no necesite tener el texto. Por esto, ese contexto, la última cena, el cenáculo, Jesús hablando con sus apóstoles. Y allí estoy yo, y yo escuchando aquello que Jesús dice. Por lo tanto, daré a lo largo de la meditación la referencia, posiblemente del capítulo y el versículo, pero me centraré en alguna frase, no necesariamente en qué es lo que dice el texto. No voy a leer ahora el Evangelio, ni el capítulo 13, ni el 14, ni el 15. Diré la referencia y por lo tanto resaltaré cuál es la frase a la cual me estoy refiriendo. Por lo tanto, así le pueden ustedes dar vueltas en su interior, sin necesidad de tener el texto a la mano. Les invito a que, juntamente con ubicarnos en el cenáculo, hagamos siempre al inicio de nuestras meditaciones actos de fe, porque es mediante la fe como podemos participar de la vida de Dios. ¿Qué es la fe sino un participar de la vida
de Dios. La fe es una virtud que hace posible el contacto con Dios. Y debemos pedirlo como un regalo. Ya lo hemos recibido el día de nuestro bautismo, pero necesitamos cultivar ese don. Por lo tanto, pedirlo con humildad. Y esa virtud de la fe que hace posible el contacto con Dios es la base para que se dé en nosotros la vida sobrenatural. La fe, por lo tanto, como una participación en la visión de Dios. Fíjense qué cosa tan hermosa, poder participar de la vida de Dios y poder, por lo tanto, ver como Dios ve. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida cotidiana ver los acontecimientos de nuestra vida como Dios los ve? ¿Y cuántas veces dejamos de lado esa visión de fe, esa visión sobrenatural, ese ver con los ojos de Dios y vemos las cosas solo con nuestros ojos? No digo meramente humano, porque es la forma como naturalmente vemos, pero dejamos de lado el ámbito de los ojos de Dios. Si Dios vive en mi interior, si Dios vive en mí, puedo ver también a través de mis ojos con los ojos de Dios. Puedo escuchar a través de mis oídos con los oídos de Dios. Puedo pensar, puedo razonar, puedo amar con la mente y el corazón de Dios. Actos de fe. Porque si nos acercamos al Evangelio y leemos cualquiera de sus pasajes, debemos verlo como Dios lo vivió, como Dios lo vio, como Dios lo sintió, como Jesús nos dice con palabras suyas o como nos lo relata el evangelista que fue protagonista. Y eso es lo que debemos ser nosotros cuando leemos el Evangelio, protagonistas. Pues bien, nada más iniciar el discurso, como comienza el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, dice: Jesús, habiendo amado, llevó su amor hasta el fin. Jesús había amado a lo largo de toda su vida, desde su encarnación, su nacimiento, su infancia, los 3 años de vida pública. Nadie puede decir que esta frase no es así, que no es verdad, porque cuando leemos Jesús habiendo amado, ha amado y ha amado mucho. Pero no le bastó, le quedaban horas de vida, horas. Y habiendo amado, llevó su amor hasta el final. ¿Qué nos dice a nosotros esta frase? ¿Qué les invito yo a meditar cuando escuchamos esta frase? Habiendo amado, llevó su amor hasta el final. Les invito a que pensemos en la perseverancia en el amor. Les invito a que profundicemos en la perseverancia en el amor, para que no pongamos límites al amor. No pensar que ya he amado y que es suficiente. No pensar que si estoy amando, ya no puedo amar más. Jesús nos enseña que, aun habiendo amado, podemos dar un poco más. San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos dirá: no nos cansemos de hacer el bien. Es otra forma de decirnos, no nos cansemos de amar. Qué fácil es decirlo, me dirá algunos de ustedes. Y es verdad, es muy fácil decirlo, es muy fácil predicarlo y muy difícil llevarlo a la práctica, sobre todo cuando hay situaciones difíciles que todos vivimos, que todos sentimos. Pero inspirémonos, ayudémonos del Evangelio que nos dice hoy: habiendo amado, llevó su amor hasta el final. Yo también, aun habiendo amado, estoy invitado a perseverar en el amor, estoy invitado a continuar ese camino de amor, estoy invitado a no desistir, a no decir ya no puedo más,
a no decir ya no quiero más. Porque muchas veces es sí puedo más, pero ya no quiero más. Y esa es nuestra vida cotidiana. Nunca debemos cansarnos de amar y perdonar. El perdón como una consecuencia de ese amor. No nos cansemos de amar y de perdonar a los demás, como Dios nos amó, nos ama, nos perdonó y nos perdona. ¿Con qué frecuencia la gente nos viene a decir a los sacerdotes, Padre, no puedo perdonar a tal persona? Cada uno ponga su necesidad. No puedo perdonar a mi colega, no puedo perdonar a mi suegra, no puedo perdonar a mi vecino, no puedo perdonar a mi cuñada. No hagamos una lista muy grande, centrémonos en aquello que realmente nos es difícil, aquella persona que nos está siendo más conflictiva en nuestra situación actual. Y reconozcamos que no es fácil perdonar a través de mis propias fuerzas. Pero sí lo es si abrimos nuestro corazón para darle la bienvenida a la misericordia de Dios. Entonces, a su vez, somos capaces de perdonar a los demás. Porque cuando dejo entrar la misericordia en mí, cuando soy, diría el Papa, misericordiado, soy capaz de perdonar. Cuando me dejo tocar por el amor y el perdón de Dios, por la paciencia y el cariño de Dios, allí es cuando se abre una puerta para yo también poder tender la mano a aquella persona que hoy se me está dificultando tanto perdonar. Habiendo amado, llevemos nuestro amor hasta el final. Si estoy iniciando un camino de reconciliación, déjate llenar por el amor de Dios que hoy te dice, da un paso más. Si estoy muy lejos de iniciar ese camino de perdón, deja que la misericordia de Dios toque tu alma, toque tu corazón, porque será el primer paso para que experimentando tú ese perdón, puedas dar un paso para perdonar a tu prójimo. San Juan de la Cruz tiene una frase muy hermosa en este ámbito del amor y nos dice, el alma que anda en amor ni se cansa ni cansa. Son las dos cosas. El alma que anda en el amor ni se cansa ni cansa. ¿Cómo puede cansar el amor? Evidentemente no cansa el amor. Pero nos dice San Juan de la Cruz, tampoco se cansa. Quizá lo que nosotros decíamos que era amor no es necesariamente amor y por eso nos cansamos. Quizá lo que yo interpretaba como misericordia, como perdón, no es necesariamente misericordia o perdón. Y posiblemente por ello nos cansamos. Ese es el contexto en el que estamos, Jesús con sus discípulos perpetuando su mensaje y hablándonos a todos nosotros. Y nos invita a perseverar en el amor. Él lo va a hacer con sus obras. Porque ¿qué sucedió después? Jesús, levantándose en esa misma cena, al final de la misma, irá a Getsemaní. Y sabemos que sufrirá, que está agotado. Y en ese estar cansado, física, anímica, psicológicamente, será tentado. Es ahí cuando el tentador se hace presente. Cuando Jesús no está fuerte para responder. Y no verá Jesús la ayuda de nadie, la compañía que esperaba y pedía de sus íntimos no la tendrá. Esta se hará presente solo después, no en ese momento en el que él más necesitaba. Jesús está solo delante de la pasión
Jesús está solo delante de la muerte, Él y su Padre al que suplica, Él y su Padre con el que se comunica, y le dice, aparta de mí esta copa. Allí la tentación, y ahí el tentador, que le dice a Jesús, ¿de verdad vale la pena todo esto que estás haciendo? ¿Estás seguro de todo lo que viene en las próximas horas? ¿Quieres hacerlo? No vale la pena. Y Jesús en ese momento ve el pasado, el ayer, pero ve también el presente, el hoy, y el futuro, el mañana, y mira por todos los que está sufriendo, de ayer, de hoy y de mañana. Y Jesús, mientras está mirando a todos los hombres, a los que va a salvar, el tentador le dice, te van a voltear la cara, vas a morir por ellos y no te van a amar, no te van a corresponder, no te van a seguir. ¿Para qué sigues tú? ¿Para qué perseveras en el amor? ¿Por qué quieres llevar el amor hasta el final? Tu acto de amor es estéril. Tu acto de amor al Padre no tendrá todo el fruto que tú esperas. Pasarán los años y lo va a decir Santa Margarita María de Alacoque, cuando en las revelaciones que ella recibe de parte del corazón de Jesús, le dice, he aquí este corazón que no ha recibido sino ingratitud de parte de los hombres. No estaba tan lejos de la verdad el tentador en Getsemaní. Pasaron años y Jesús expresa ese reclamo. Jesús que revela su corazón a Santa Margarita y le dice, este corazón que tú ves no ha recibido sino ingratitud de parte de los hombres y por ello le pide que lo repare, que lo consuele. ¿Cómo reparar ese corazón? Perseverando en el amor. Habiendo amado, amó hasta el final. ¿Qué se puede decir de nosotros? Que amamos y que perseveramos en el amor. Que somos constantes en ese amor. Sigamos en el contexto de la última cena porque nos puede ayudar cada uno de los momentos que Jesús vivió, cada una de las palabras que Él pronunció, para fortalecer nuestro amor, para que podamos nosotros también ser constantes en ese amor, para que a pesar de las tentaciones y dificultades que sentimos, no desistamos de amar, no dejemos de amar. El versículo 8 nos dice que Pedro, cuando ve que Jesús está lavando los pies a sus discípulos, le dice, no, a mí no, tú a mí lavarme los pies, de ninguna manera. Y Jesús le dice, aquí están las palabras de Jesús, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, quedas fuera. ¿Qué significa esto? Significa primero que Dios se acerca a nosotros, como se acercó y se puso de rodillas delante de sus apóstoles. Dios se acerca a ti, con paciencia y misericordia, perseverando en el amor a ti. Dios se empeña en tenderte la mano. Si te ve lejos, te quiere acercar. Si te ve caído, te quiere levantar. Si te ve débil, te quiere fortalecer. Por eso quería lavar a Pedro. Dios se empeña siempre, pero especialmente cuando estamos necesitados. ¿Qué necesitaba Pedro? Ser lavado. Porque estaba muy seguro de sí mismo. Porque él iba a decir que él iba a amarlo siempre. Y iba a ser débil. Porque
Ese lavarnos es cuando nos hemos ensuciado por el pecado y Jesús nos dice, no te preocupes, yo te lavo. Pero tienes que dejarme que yo me acerque a ti y te perdone. ¿Cómo? Es que cuando me acerco a confesarme, dejo que Dios me perdone. Yo se lo pido, expreso mis faltas. Y de alguna manera expresando mis faltas le estoy diciendo, por favor, lávame. Y Jesús nos lava. Jesús nos purifica. El Señor nos bendice y fortalece con el don del perdón. Por eso hacemos parte de la vida divina en nosotros, porque Dios nos lava. Porque el Señor, como hizo con Pedro, nos lava y nos permite tener parte con Él. ¿Cuánto necesitamos de ser lavados? ¿Cuánto necesitamos de permitir que el Señor se acerque a nosotros? Y por esto el versículo 34, siempre del capítulo 13 de San Juan, dice, en el culmen del discurso, o en uno de los momentos más importantes, tan importante que lo va a repetir, en más de una ocasión les dirá lo siguiente, ámense los unos a los otros. Ámense. El amor de Dios quiso tomar la forma de un corazón humano para enseñarnos a amar con un corazón de Dios. Y por ello nos puede pedir que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. No solamente porque Él nos dio ejemplo, que muchas veces reflexionamos en ello, ¿no? Es que Jesús me dio ejemplo de amor, me pide ese mismo amor. No, pero es que también porque Dios quiso tomar un corazón humano, pero para enseñarnos a nosotros a amar con un corazón divino. Por lo tanto, que nuestra vida, que tu vida, sea para Jesús un descanso, sea para Jesús un remanso de paz, sea para Jesús un alivio. Utilizando imágenes, digamos, que sea para Jesús Betania, ese lugar, esa casa de sus amigos, María, Marta, Lázaro, en donde Jesús estaba a gusto. Que tu vida sea un permanente Betania para Jesús. Que tu vida por la perseverancia en el amor, que tu vida porque dejas que Jesús te lave cuando tú lo necesitas, y que tu vida porque pones en práctica el amor al prójimo, el amarnos los unos a los otros, sea un jardín en donde Jesús se deleita, en donde Él pasea. Esos lugares, esos bosques donde uno va tan a gusto, decir, qué maravilla, qué bien, ¿no? La brisa, el sol, los árboles, qué hermoso todo, ¿no? Los pájaros que yo escucho, todo. O sea, esos lugares que vemos en las películas, bueno, pues eso que sea tu vida. No solamente los vemos en las películas, gracias a Dios existen en la realidad, ¿no? Bueno, pues que tu vida, más allá de la imagen que utilicemos, sea para Jesús un lugar placentero. Que como Él habita en mí, habite, pero no a disgusto, no con unas incomodidades en las cuales es difícil perseverar. No, que sea un lugar en donde mi vida es una permanente reparación que el corazón de Jesús necesita. Que mi amor a Dios y mi amor al prójimo sea lo que consuela al corazón de Jesús. Y no olvidemos que cuando vivimos en el amor, cuando vivimos de amor, cuando vivimos para el amor, esto naturalmente añade a mi prójimo, no solamente a Dios y a mis hermanos. Pero hay una tríada, no es solamente a Dios y a mis hermanos, es también a mí. Y no es una contradicción. Tengo que amar a Dios,
tengo que amar al prójimo y me tengo que amar a mí. Para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo, también me tengo que amar. Ordenadamente, desde luego. Con un amor equilibrado, no desequilibrado cuando se trata de el amor a mí mismo. Pero es que si no hay un equilibrio en mí, si no hay un amor, un reconocimiento de mis cualidades y mis defectos, de mis virtudes y mis límites, difícilmente puedo amar al prójimo, porque empiezo a compararme, porque empiezo a pensar que el otro es mejor, que el otro es peor, que el otro sabe más, que sabe menos. Es que no se trata de tener más o saber menos. Se trata de verle como hermano. Se trata de amar a Dios y ver a Dios en el hermano y ver que Dios existe y vive en mí. Todo ello en el capítulo 13, que el evangelista San Juan no hace otra cosa que dividir en capítulos, porque si no sería un capítulo excesivamente largo, pero el discurso de Jesús fue mucho más allá del capítulo 13. Si abrimos el capítulo 14, también nada más iniciar el capítulo 14, en ese continuar del discurso de Jesús, Jesús dice en el versículo 1 del capítulo 14, no se inquieten, crean. Así de directo, así de profundo. No se inquieten. ¿Por qué no me inquieto? Jesús me da la respuesta. Porque crees. No te inquietes. Cree. Como diciéndonos, no pierdas tiempo. La clave está en el creer. Si tú crees, no te inquietarás. Para mí, si estamos en el contexto de la última cena, es una invitación directa a creer en la Eucaristía. Cree en la Eucaristía. Cree en Jesús sacramentado. Jesús presente en la Eucaristía. No está de más que nos preguntemos, ¿realmente creo en Jesús Eucaristía? ¿Creo que Jesús está presente en la Eucaristía? Ya no desde el intelecto, porque posiblemente si nos preguntan, ¿no? Pasaríamos el examen, ¿no? Diríamos, Jesús está presente en la Eucaristía. Pero no es lo que digo, sino lo que creo, lo que vivo. ¿Vivo la presencia real de Jesús en la Eucaristía? ¿Cuerpo, alma y divinidad presentes en la Eucaristía? Porque si creemos, lo vamos a buscar. Y aquí caben otras muchas preguntas que nos ayudan a examinar nuestra vida, que nos ayudan a examinar nuestra fe, que nos ayudan a examinar nuestras acciones. Por lo tanto, nuestros comportamientos, nuestras posturas, nuestras actitudes. ¿Cuál es tu postura ante Jesús en el sagrario? Si realmente crees, ¿qué haces cuando estás delante de Jesús? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo le hablas? ¿Lo escuchas? Creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y parte de las preguntas que les invito a que se hagan es, ¿dónde buscas respuesta a tus preguntas? ¿Dónde encuentras compañía en tu soledad? ¿Dónde alivio en tus penas? ¿Dónde remedio en tus enfermedades? ¿En Jesús Eucaristía? ¿La respuesta la buscas en el diálogo con Jesús Eucaristía? ¿La compañía es para ti Jesús Eucaristía? ¿Tu medicina es Jesús Eucaristía? ¿A quién le compartes tus logros y tus alegrías? Porque es muy fácil
ir a pedir ayuda a Jesús Eucaristía, ¿no? Jesús, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Pero, ¿y cuando es una alegría, cuando es un éxito, cuando es un triunfo? ¿Con quién lo compartes? ¿Con Jesús? ¿Con tu amigo que está presente en la Eucaristía? ¿Con tu Dios? A quien le dices, este logro también es tuyo, porque los dones que yo tengo me los diste tú. ¿A quién ofreces, por lo tanto, los frutos obtenidos? ¿A quién agradeces los dones recibidos? ¿A Jesús Eucaristía? Creer en Jesús realmente presente en la Eucaristía. Habría otras muchas preguntas que sin duda están rondando hoy en tu cabeza, en tu corazón. Llévalas a la oración y pregúntate cómo vivo la misa. ¿Cuál es mi actitud cuando yo entro en una iglesia? ¿Cuál es mi fe con la cual hago yo una genuflexión o una reverencia ante Jesús? Y digo reverencia porque hay momentos físicos en los que incluso queriendo hacer una genuflexión no la puedo hacer, pero es un acto de fe ante Jesús en la Eucaristía. Yo sé delante de quién estoy. En el norte de la India, hace 175 años, sucedía lo siguiente. Permítanme leerles este relato. Es el relato de un obispo que dice así: las tribus del centro y del norte de la India oriental aún no habían oído hablar de Jesús. Pobres y totalmente analfabetos, eran víctimas de la opresión de los ricos propietarios y de los poderosos que los explotaban sin piedad. Cualquier esperanza de justicia era inexistente para esas tribus desfavorecidas. Varias de ellas se refugiaron en los jardines de Te Assam o en los bosques de las islas Andamán para poder sobrevivir. Las tribus que pertenecieron a las tierras ancestrales estaban amenazadas de desaparición y habían perdido hasta el gusto por la vida. En ese momento de su historia, Dios oyó sus lamentos y en 1845 les envió algunos misioneros cristianos a Ranchi, donde estaban concentradas esas tribus. Durante 4 años los misioneros trabajaron en vano. Pero un buen día, 4 miembros de una tribu se acercaron a ellos porque habían oído decir que predicaban acerca de un hombre que había sido matado, pero que permanecía siempre vivo, y deseaban encontrarlo. Llegaron donde estaban los misioneros y dijeron: queremos ver a Jesús. Fíjense qué hermosa súplica. Queremos ver a Jesús. Y constantemente preguntaban: ¿dónde está Jesús? Si dicen que está vivo, ¿dónde está? Queremos verlo. Y constantemente preguntaban: ¿dónde está Jesús? Queremos verlo. Los misioneros no sabían qué hacer, y los miembros de las tribus se enojaron calificándolos de tramposos y mentirosos. Luego los misioneros les invitaron a rezar y un día los bautizaron. Unos 30 años más tarde, 1869, el arzobispo de Calcuta envió los primeros misioneros jesuitas a esas tribus. 4 años más tarde, 6 familias de esas tribus, con un total de 28 personas, fueron bautizadas en la iglesia. Pero el verdadero movimiento de gracia comenzó con la llegada de un siervo de Dios, el padre Constant Lievens, jesuita, conocido hoy como el apóstol de Chota Nangur, la patria de las tribus. Cuando llegó este jesuita había solamente 56 católicos en el territorio. Vivió entre ellos tan solo 7 años. Pero a su muerte, debido al exceso de trabajo,
había amado y amado hasta el final, debido al agotamiento y muerte debido a la tuberculosis, la región contaba con 80.000 católicos bautizados y más de 20.000 catecúmenos. De 56, cuando él llegó, a 80.000 bautizados y 20.000 catecúmenos. Contémosle ya los 100.000. ¿Qué había sucedido? ¿En qué se diferenciaban esos misioneros jesuitas de los primeros que habían llegado 30 años antes? La respuesta es sencilla: la Eucaristía. La diferencia estriba en la forma en que los católicos comprendieron, celebraron y vivieron la Eucaristía. Muchos de los primeros cristianos abrazaron la fe católica precisamente por esta razón. La joven iglesia implantada en tierra tribal ha crecido de tal forma que hoy corresponde al 10% de la población católica de la India, es decir, 18 millones. La Eucaristía. Perseverar en el amor. Dejarnos tocar por el amor y el perdón de Dios y consecuentemente vivir ese amor hecho Eucaristía. Creer en la presencia real de Cristo Eucaristía. Amor hecho Eucaristía. Amor que se queda. En ese pasaje de la última cena en donde estamos meditando, Jesús se quiso quedar en la Eucaristía, para que pudiéramos llevarle a Él nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros triunfos, nuestros fracasos, toda nuestra vida. Les invito a que concluyamos este momento de oración con un salmo que es el Salmo 17. 16, no 17, 16, que dice así: protégeme, oh Dios, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi dueño, mi único bien. Nada hay comparable a ti. ¿Cuánto nos ayudan muchas veces los salmos? Son palabras que surgen de nuestro interior, que las ha dicho, en este caso, el salmista, y las hacemos propias. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha, jamás fracasaré. No tengan miedo. Por eso se me alegra el corazón. Hacen fiesta mis entrañas y todo mi ser descansa tranquilo. Qué hermoso salmo. Que hagamos de estas palabras nuestra oración. Que hagamos de estas palabras del salmista nuestra vida, porque el amor de Dios nos acompaña y nos indica el camino que debemos seguir. Un compañero, el padre Santiago Pérez Cantalapiedra, acaba de escribir un libro sobre los salmos, comenta cada uno de los salmos. Y en este hace un comentario amplio, por amplio entiendo 2 páginas, no crean que son grandes porque comenta los 150 salmos, pero yo extraigo 3 párrafos en donde dice lo siguiente. Incluso en las noches de nuestra alma, aunque no escuchemos su voz, Él nos acompaña. Lo importante es mantener nuestra mirada fija en las alturas, para que cuando se pasen las nubes oscuras volvamos a ver las estrellas de la esperanza. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Hay que leer este salmo en el contexto de la alegría de la Pascua que llena nuestro interior y vida cotidiana.
La alegría del cristiano que está convencido de que la muerte no tiene poder sobre él, puesto que Cristo, su gran amigo, ha vencido a la muerte y nunca lo abandonará. La resurrección nos llena de vida y vida eterna. La certeza de que Dios está presente en nuestra vida es el fundamento de nuestra felicidad. El corazón que confía en un corazón lleno de felicidad porque se siente amado y protegido por Dios, que es amor. Confía en el Señor y verás qué feliz serás. ¿Dónde está la certeza de que Dios está presente? Esto ya no es el comentario del Salmo, sino mis palabras en la Eucaristía. En el amor de Cristo presente en la Eucaristía. Quedémonos con estas ideas. Vayamos con los apóstoles al cenáculo. Sentémonos a la mesa con Jesús. Escuchemos su voz. Escuchemos sus palabras. Hagámoslas nuestras. Dejemos que el amor al que Él nos invita sea un amor que persevera en el tiempo por el perdón que recibimos constantemente y porque nos fortalecemos de Jesús Eucaristía. No hemos hablado de otra cosa que del amor, de la fe. Así de sencilla es nuestra vida cristiana. Así de plena es nuestra vida cuando dejamos que la vida de Dios esté en nosotros. Cuando dejamos que Él vea por medio de nuestros ojos, que Él hable por medio de nuestros labios y que Él ame con nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.